Todos los jueves de 22 a 23, Claudio Chávez y Darío Casapícola conducen Caminantes de la Historia, un programa resuelto a mirar nuestro pasado, sin prejuicios ni ataduras. A veces lo haremos a pasos de gigante, como dice la cortina de presentación. Quizá lo hagamos a pasos de vencedores, como tituló su proclama el general Antonio José de Sucre antes de la batalla de Ayacucho. Puede ser también a paso cansino y perezoso, y en otros momentos ligero y apurado. Todo va a depender del visitante. Acompáñanos. Iniciamos la marcha. No puedo reír, no puedo llorar, no puedo dejarte de recordar, no puedo decirte nada que tú no sepas. Tan solo puedo quedarme como un idiota, pensando en cosas que me provoca hacer contigo en hilas perdidas. No puedo gritar, no puedo exigir, no puedo contarte lo que sentí, no puedo decirte nada, tú estás tan lejos. Y tú que no sabes nada y lo sabes todo, que me derrites de tantos modos, dime pa' dónde vas con mi vida. Carito, el corazón me queda grande. Cuando yo pienso en ti, yo siento pasos de gigante. Carito, esta canción es importante, porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante. Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante. Se fue complicando la situación y no hay que olvidarse que al corazón le puedes decir de todo menos mentiras. Tú ibas para allá, yo iba para acá, y fue tan bonito verte cruzar, al menos por un ratito, por mi camino. Carito, el corazón me queda grande. Cuando yo pienso en ti, yo siento pasos de gigante. Bueno, buenas noches, amigos. Nuevamente en Caminantes de la Historia. Llevamos 4 meses con invitados de primera línea. Y hoy también. Hoy nos acompaña un gran pensador argentino, periodista e intelectual, de modo que de esto que estamos haciendo sabe más que yo. Me refiero al tema del periodismo. Pero bueno, nos vamos a dar mutuamente una mano, él como periodista y yo como historiador. No sé si vamos a hacer propiamente historia, en el sentido científico, ¿no?, y técnico de la palabra, pero seguramente sí memoria, que es inevitable a la hora de hacer historia. Bueno, anticipo quién está. Jorge Sigal. Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, un placer, ¿eh? Gracias por la invitación. No, y gracias a vos por venir. Mira, Jorge, yo voy a empezar este programa leyéndote una parte de un discurso que hizo Perón en 1953 ante casi 700 o 1000 oficiales del ejército. Uh-huh. Él dijo así, y después te viene la pregunta que yo te voy a hacer a ti. Él dice así: la Revolución Francesa comienza su acción efectiva en 1789. Derrotada por la Santa Alianza, sin embargo, arroja sobre el mundo su influencia a lo largo de un siglo, por lo menos. Todos somos hijos del liberalismo, creados en la Revolución Francesa. En 1914, para mí, dice Perón, comienza un nuevo ciclo histórico que llamaremos de la Revolución Rusa. Y si esa Revolución Francesa, vencida y arrojada en Europa, ha arrojado sobre el mundo un siglo de influencia, ¿cómo esta Revolución Rusa, triunfando y con su epopeya militar realizada, no va a arrojar sobre el mundo otro siglo de influencia? Entonces, indudablemente, el siglo XIX estuvo en manos del liberalismo. Pero ahora
Pone 1914, que es el inicio de la Primera Guerra Mundial, y está bien, porque la Revolución Soviética del 17 está vinculada, ¿no?, al desastre de la Primera Guerra Mundial. Yo quiero hacerte esta pregunta. Primero, ¿considerás que la Revolución Rusa ha dado una herencia cultural, política y económica a todo lo largo del siglo XX? Primera pregunta. Y la segunda, ¿fue una revolución o fue un golpe de Estado? Jorge, te dejo que nos expliques. Bueno, esto. Vamos charlándolo, ¿no? Dale, en principio, sí. Me parece que quien mejor lo definió fue Hobsbawm, que dijo el siglo XX fue un siglo corto. Un siglo corto. Que termina en 1989, sí, cuando cae, sí, el sistema, cuando se disuelve la Unión Soviética, cae el muro, luego en el 91 se disuelve la Unión Soviética, y claro, ¿cómo no pensar en 100 años de influencia de esa revolución que iluminó a 3/4 partes de la humanidad, digamos, inspiró, sí, a 3/4 partes de la humanidad, digo, para tener una idea, sí, de lo que estamos hablando, sí, claro, con matices, con diferencias, con conflictos con los chinos, sobre todo con las particularidades de otros países como Albania, que tuvieron sus... Pero digamos que todo eso fue bajo el influjo de aquella revolución de 1917. Me parece que este es un muy buen punto de partida, porque además, para los que seguimos el tema, yo en particular, por una cuestión casi testimonial, claro, de haberme incorporado a ese torrente cuando tenía 13 años, mirá, un niño, sí, y me incorporé con una pasión que yo diría, devoradora. Sí, devoradora, claro, como uno abraza las causas a temprana edad, pero bueno, solamente mi caso es un caso. La Unión Soviética, el mundo socialista, el mundo de los comunistas generó una cultura universal que tiene muchos rasgos. Yo digo, no soy historiador, entonces prefiero simplificarlo en visiones de un observador, un analista, si querés. Pero alguien bueno, que ha vivido, es la razón por sí, la cual yo te invito, porque he leído muchas cosas y vos explicás de dónde venís, claro, y qué pasó. Sí. Y eso es un poco, ¿no? Vos fíjate que cuando vos te incorporabas al Partido Comunista Argentino, vos eras parte de una congregación, de una comunidad que tenía sucursales en todo el mundo. Claro. Eso da una cosa que tiene que ver con la ideología, pero que también tiene que ver con los sentimientos, con la sensibilidad de las personas. Entonces, estar en el Partido Comunista era estar en el Partido Comunista Argentino, pero estar en el partido de Picasso. Claro. Estar en el partido de Neruda, estar en el partido de los grandes intelectuales, claro, del mundo. Claro. Sí, el influjo de la Revolución de Octubre fue un influjo gigantesco. Una parte por una cuestión de irradiación cultural, creo yo. A medida que yo fui estudiando el tema, cuando hace poco escribí una nota en La Nación al respecto, en realidad están las dos cosas. Está la irradiación cultural y está el trabajo sistemático que realizó la inteligencia soviética, que fue un sostén fundamental, claro, de aquella revolución. Esto lo entendí, te diría que de adulto, de grande, la influencia, porque cuando Lenin descubre que empieza a estudiar cómo hacer para irradiar, la base teórica es esta. Marx había dicho que la revolución no podía ser en un país aislado, ajá, que tenía que ser mundial. Para hacerla en un país rico, además la pensó en Inglaterra, digamos, pensó, claro, que el país más desarrollado de la tierra, porque era esa cosa que tenía Marx, que evolucionista, digamos, de evolucionismo, sí, social. O sea, los medios de producción, las fuerzas productivas empujan en determinado momento a cambios en las relaciones de trabajo. Y eso genera
así como nació la burguesía y nació el capitalismo, en determinado momento la historia, la etapa que sigue, es la historia que van a protagonizar los nuevos sujetos sociales que surgieron en la revolución industrial, que es la clase obrera. Digamos, haciéndolo muy claro, esquemáticamente, claro. Y es muy complejo, claro. Porque... Solo te hago un comentario que va en la misma línea de lo que vos estás diciendo, pero, y por eso, digamos, Marx lo sostiene, es decir, ahora, para que la clase obrera tuviera conciencia de su obligación histórica, debía ser una clase obrera avanzada, por lo tanto... Esto debía darse en los países altamente industrializados, esto que vos estás diciendo. En Inglaterra, él creía que se iba a iniciar en Inglaterra. Claro. Es decir, todo el cálculo. Lo que menos podía pensar Marx, y la verdad que eso era un poquito impensado, es que iba a surgir en un país semifeudal, digamos, entre capitalista, feudal y pobre. Claro. Con un país importantísimo, como era Rusia, y el zarismo, pero no un país con un desarrollo económico, a tal punto que la revolución tiene una gran vuelta atrás en determinado momento, por orden de Lenin, que es la nueva política económica, la NEP, que vuelve a instalar el capitalismo, porque dice, no, acá si no tenemos capitalismo, no hay que repartir. Que te digo, es un poquito básico explicarlo así, pero tiene consecuencias para el futuro. Es decir, para que se distribuya la riqueza, tiene que haber riqueza. Entonces, además, Marx decía que lo que se socializa es la riqueza, no la pobreza. Exactamente. Entonces esto trae una serie de consecuencias, porque ese fenómeno que se produce por diría que por una interpretación particular que hace Lenin, muy compleja también, porque Lenin, acá estamos hablando de gente que gente muy calificada, estudiosa, pero en realidad lo que hace Lenin es remover esas, utilizar la base del marxismo para promover una revolución que explota las condiciones, lo que se llamaban las condiciones objetivas y subjetivas, para realizar el gran cambio, y bueno, de ahí surge, por supuesto muy complejo, estamos simplificando, que no es lo ideal para analizar la historia, surge esa combinación entre obreros, desclasados y militares, que tienen un protagonismo enorme en la revolución, ¿no? Claro, yo te estoy prestando mucha atención. Y vos has dicho una cosa que tiene que ver con... no es que tiene que ver. Has dicho que fundamentalmente se trata de repartir la riqueza, de socializar la riqueza. Ahora, hay que crearla, como vos dijiste. Y el socialismo de Lenin y de Stalin crea la riqueza desde el centro del Estado, ¿o no? Sí, yo creo que... Digo porque 40 años después están enviando un satélite. Sí, yo creo que ellos al principio tienen este objetivo, por supuesto que este objetivo, para hacerlo sin condiciones materiales y en medio de las guerras, es muy complejo el proceso, va trayendo también, yo creo, tiene la génesis del autoritarismo y de la prepotencia a la que los obliga la falta de condiciones objetivas. Sí, eso es indudable, lo del autoritarismo. Pero no solo autoritarismo. Si vos tenés que masacrar una parte de millones de personas para imponer una idea que era una idea, digamos que además fue sufriendo distorsiones en el camino, ¿no? Porque una cosa son los libros y otra cosa son los hombres en acción, ¿no? Después vienen las ambiciones, las deformaciones del personalismo, que le llevan tanto tiempo y tanta sangre al pueblo, ya no solo ruso, porque además Rusia se expande y convierte la Unión Soviética con culturas diferentes. Mira, te cuento una anécdota que me van surgiendo así a borbotones. Sí. Cuando yo viajé a la Unión Soviética en 1970. Ajá. Yo tenía 17 años. Me mandaron a una escuela de cuadros. Esto para las jóvenes generaciones es casi un cuento de ficción, ¿no? Una historia de ficción. Había lugares en la Unión Soviética donde se preparaban cuadros de todo el mundo,
yo voy a una de esas escuelas que eran clandestinas, porque nosotros vivíamos, no la dictadura de Videla, pero vivíamos en la época de Onganía. De Onganía, claro, el bueno, 70. en realidad ya era Lanuse. Y Levingston me fui con Levingston y volví con Lanuse. Porque me fui a mitad del 70 claro. Y volví a septiembre del 70. Me fui en septiembre, del 70 y volví en junio del 71. Se había ido en marzo. Exactamente. Entonces, pero bueno, era una situación del Partido Comunista era clandestino. Sí. Estaba la ley 17.401. Exactamente, que es una creación de Onganía, ¿no? Claro. Es la ley que para los que están escuchando, sí. De represión a las actividades comunistas. Claro. Es una ley específica sí. Para reprimir a una ideología. Bueno, pero yo viajé a Moscú a un curso y en ese curso había prácticas. Las prácticas eran viajes, hice un par de viajes. Uno a Uzbekistán, que es el que te quería referir. Uzbekistán sí. Es una república asiática, sí. Era una república soviética asiática, en el límite con Irán, digamos, es una zona bien en el corazón de Asia. Ajá. Entonces me acuerdo, me quedaron grabadas esos recuerdos de infantiles casi, esos recuerdos adolescentes, nos contaban que cuando llega la revolución impuesta, porque ahí no le preguntaban a la gente. Claro, está bien. ¿A usted cómo le gustaría vivir? La revolución existió en San Petersburgo y Moscú, claro, lo demás. Lo demás es a sangre y fuego. Claro. A sangre y fuego. Y entonces llegan estos tipos, estos rusos invasores finalmente, claro. Blancos que vienen a apropiarse de tu país, finalmente una actitud imperial, aunque vos la le puedas dar otra lectura. Claro. La cuestión de las nacionalidades, lo llamaba claro. Lenin, pero bueno, digamos, lo que fueron es al que se oponía leña, ¿no? Sí. Entonces, me acuerdo que nos contaban que cuando llega la revolución y pretende imponer las ideas socialistas, tenían este tipo de conflictos. Los hombres tenían harem. Sí, tenían mujeres, claro. Tenían 4 o 5 mujeres. Claro, pues musulmanes. Entonces llega, liberemos a la mujer. Es muy interesante. Liberemos a la mujer. El socialismo no concibe la mujer como propiedad. Claro. Entonces las mujeres volvían al amo, porque habían nacido en esa costumbre, claro. En esa cultura. Claro. No querían que les cambien la cultura, claro. Que me impongan. Claro. Una modalidad de vida que no es la mía. Y además porque se morían de hambre. Se iban a, digamos, ¿a dónde? Entonces yo digo, es una pequeña anécdota de lo que tiene de natural ese proceso y lo que tiene de impuesto ese proceso. Que me parece que yo no soy un historiador, ni siquiera he estudiado, he leído, pero no soy ni siquiera un experto. Pero mi experiencia me indica que efectivamente la revolución se abre curso a prepotencia. Mirá, solo una aclaración para que vos sigas claro. Contando, porque en realidad el invitado sos vos, pero digo esto cuando vos decís, bueno, yo no soy un historiador, entonces yo desde la historia te voy a dar una mano. Sí, claro. La Revolución Francesa tuvo la misma tema, es decir, llevar por toda Europa e imponer su ideología, su sistema, su manera de organizar la sociedad, y en todos lados vencía. En España hubo una resistencia atroz a Napoleón, claro. y Napoleón pierde ahí, claro. En España, por la fuerza cultural, claro. De España. Claro. El nazismo también hizo lo mismo. Claro. El nazismo también. Es decir, somos la civilización de los 1000 años, somos los mejores, le vamos a dar a la sociedad lo mejor, que es la cultura alemana. Claro. Es decir, todos, y bueno, y vos me estás contando que el marxismo ha hecho lo mismo. O sea, acá hay una cosa que tiene que ver entre las 3 ideologías, la de la Revolución Francesa, el marxismo y el nazismo, algo que tiene que ver con el iluminismo. Claro. Es decir, el de imponer mis ideas porque mis ideas son las mejores. Claro, exactamente. Que en el caso del comunismo no es más ni menos que la definición de vanguardia.
Claro. La vanguardia esclarecida. Entonces el Partido Comunista es la vanguardia esclarecida de su clase. Esto es una definición de los manuales básicos del leninismo. Cuando Lenin hace el quehacer, escribe el quehacer, que es el libro un poco fundacional del partido, de la concepción del partido único, del Partido Comunista, él concibe esto. Nosotros somos la vanguardia esclarecida de los obreros. Claro. Representamos a los obreros. Fíjate cómo deriva todo. Sí. Entonces, nosotros somos representantes de la clase obrera. Nosotros aspiramos a que la clase obrera termine, en la lucha de clases, termine con la clase dominante anterior, que es la burguesía. Esto es más complejo, plantean la alianza con los campesinos, entonces se plantea la alianza obrero proletaria, proletarios y campesinos, y hasta llegar a cómo se conforma la estructura política que la representa. Tiene lógica, tiene una lógica. Sí, hay una lógica. Es una lógica que es esta. Si yo vencía a la clase opresora, que era la burguesía, entonces dejan de existir los partidos políticos, porque la representación es la representación de clase. Él concebía a los partidos políticos como la expresión de las clases sociales. Si yo venzo a la burguesía, no necesito otra representación. Todos estamos representados por un solo partido. Es decir, lo que nosotros hoy vemos como una aberración, que sería el partido único, claro, para Lenin era un paso superior en la organización social. Y entonces, aplastado el enemigo, aplastadas sus formaciones, sus estructuras de clase. Entonces, es muy impresionante, porque esto te va llevando por supuesto que va llevando a lo que hoy nosotros vemos, o por lo menos yo lo veo, como un sistema opresivo y ahora, sí. Está clarísimo lo que decís. Ahora, ¿por qué sedujo esto que vos estás describiendo, que es una brutalidad, una conducta despiadada del hombre contra otros hombres? ¿Por qué sedujo? Y especialmente a sectores cultos, a clases medias, como vos bien decías, intelectuales, profesores universitarios, autores, artistas, cantantes, Mira, sistema. Pero en el mundo, no solamente en Argentina, en el mundo, no, y en el mundo, y podemos hablar de las... Bueno, te respondo primero. Sí. Yo creo que nosotros acá hablamos de relato. No hay relato más impresionante, maravilloso y perfectamente desarrollado, maravilloso entre comillas, que el relato de construir el paraíso en la tierra. Claro. Es decir, claro. Esta era la concepción. Vamos a construir el paraíso en la tierra. Mira, ¿qué te puedo ofrecer mejor que vivir en el paraíso? Claro. Lo que a vos te ofrece la religión es que vas a tener un paraíso cuando te mueras. Yo te lo ofrezco acá. Y vos sos protagonista de eso. Eso fue tomando una dimensión extraordinaria que se une con lo que no llegué a contarte, que es que en determinado momento Lenin descubre que había que seducir, convencer y tolerar en el mundo entero a sectores intelectuales, porque los intelectuales, hoy están las redes, pero en ese momento los intelectuales ocupaban el lugar de la batalla cultural, mucho más que ahora, digamos. Hoy estaríamos mucho más dispersos, por supuesto. Hoy, en aquel momento tener cualquiera de los grandes escritores que se te ocurran, la mayoría de ellos fueron comunistas, la mayoría de ellos fueron comunistas, era tener a los mejores propagandistas del mundo. Claro. Hace poco, leyendo algunos libros, entendí mejor este mecanismo. Vos fijate que yo siempre tuve la idea de que los partidos comunistas tenían un frente, porque lo tenía, acá también, que era el frente cultural. Entonces me decía, bueno, está el frente de los obreros, está el frente de los campesinos, el frente agrario, está el frente estudiantil y está el frente cultural. Pero resulta que los rusos, que son, y Lenin era un gran conspirador, un gran experto en conspiraciones, concibe el frente cultural
¿lo pone en manos de quién? No lo pone en manos de intelectuales. No pone intelectuales para hacerlo, para armarlo. Pone la inteligencia, pone el servicio de inteligencia. Y ese servicio de inteligencia se instala en Europa occidental, tiene una pata importante en la Alemania, incluso en la época nazi, previa al nazismo, sí. previa al nazismo. Se instala en París un centro experimental, un centro de difusión, con mucho dinero. Y la misión es seducir a los intelectuales de Europa occidental y de los Estados Unidos, porque nadie va a ser mejor portador. Entonces, ellos, la ingeniería de esto está basado en que los intelectuales, la gente de la cultura, los artistas, son grandes difusores, son gente bella, digamos, almas bellas, hegelianas. Referentes, aparte, son almas bellas, gente que no se enchastra. Entonces, vos tenés que venderles este producto, la parte lustrosa de este producto. ¿Cuál es la parte lustrosa de este producto? Vamos a liberar a los obreros, vamos a liberar a los campesinos, vamos a terminar con la opresión, vamos a terminar con las injusticias, somos libertarios. Ahora después, no los hagás poner la cara, esto fue deliberado, esto fue estudiado, no les hagas poner la cara por los en defensa de los juicios a los contrarrevolucionarios de Moscú, los juicios de Moscú. Sí. No, eso deja que se encargue otro. A esto decirle, acá qué es lo fundamental, la paz en el mundo, somos pacifistas. Y esto fue seduciendo a miles y miles de artistas intelectuales del mundo, muchos de ellos sufrieron prisión, muchos de ellos fueron fusilados, como García Lorca, que puede haber sido comunista, puede no haber sido comunista, pero estaban cerca, estaban cerca de los comunistas. Claro. Se les toleraba cosas que a un comunista ortodoxo no se toleraría. Por ejemplo, una deformación para el comunismo ortodoxo eran los homosexuales, no había admisión de los homosexuales, fueron duramente reprimidos en toda la historia de las revoluciones, encarcelados, reprimidos brutalmente. En Cuba, no sé ahora, ¿no? No, ahora eso parece ser que la hija de Raúl Castro es la que se dedica un poco a estos temas. Pero digo... en términos históricos, hasta ayer se los perseguía. Exactamente. Entonces, pero no en el mundo cultural. Al mundo cultural no le pidas tanto. Son loquitos, son bohemios, alimentaron eso. Y eso fue un gran capital de exportación de las ideas de la revolución. Acá yo creo que una de las cosas que hay que entender es que en la ideología se mezcla la razón y los sentimientos. No se hace de una sola madera, no se hace de un solo material. La razón y la inteligencia y los sentimientos. Sí, claro. Entonces, cuando la razón se convierte en sentimientos, es devastadora, digamos, o corrosiva, y también es tremendamente nociva. Vamos a hacer un espacio. ¿Cómo no? Vamos a poner un alma bella que nos cante norteamericana. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free?
Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Bueno, Bob Dylan, un alma bella. No sé si fue militante del Partido Comunista Norteamericano, pero era todo ese círculo amplio que rodeaba a la izquierda que, creo, Jorge, vos me dirás, que da la sensación de que en Occidente ganaron la batalla cultural, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, así como, sí, yo creo que indudablemente es así, que durante muchísimos años, y sobre todo a partir de la Segunda Guerra, porque pensemos además que la Unión Soviética sale victoriosa de la Unión Soviética con el enemigo más ¿cómo llamarlo? Caricaturesco que uno podría inventar, el nazismo, claro. Esa fábrica de muerte, sí. Esa fábrica de horror. Frente a eso, el bien es de relativa, de fácil explicación. Claro. Y la Unión Soviética, un poquito sobreactuado, digamos, el rol, pero realmente tuvieron 20 millones de muertos los soviéticos en esa guerra, ¿no? No, a partir de ahí, el triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi hace que todo cierre. Claro. Venía la y el socialismo era el socialismo real, lo que se llamó el socialismo real o el socialismo de Estado, llega a constituirse en un sistema muy vasto. Entonces, además de todo, confirmaba la teoría marxista de la evolución de la sociedad, es decir, ya no estamos solos, ya somos casi un continente o medio continente, ya somos, y esto se extiende a China, y esto es decir, que era la evolución se iba confirmando. Ajá. Lo que venía era el capitalismo, era lo viejo, y el socialismo y luego el comunismo, que lo tenían diferente, era el futuro. Era el futuro. Y el progreso. Exactamente. Ahora claro, eso era la idea cabal de las décadas del 50 y del 60. Exactamente. Al punto de que la palabra progresista, que en el siglo XIX fue, digamos, un tema del liberalismo, en el siglo XX el marxismo le robó. Le tomó prestado, digamos, por así decir, la idea de progreso al liberalismo, que era el pasado, y la izquierda fue el futuro y el progreso. Ahora, algo me parece que de razón tenían, porque la izquierda me refiero, porque la Unión Soviética, la Revolución Soviética del 17, toma un país, como vos bien decías, ¿no? Partes de ese país en el medioevo, incluso hasta en el neolítico, algunas zonas. Después unas zonas altamente industrializadas, como era Moscú y San Petersburgo. Ahora, en 1956, o sea, 40 años después, la Unión Soviética está en el espacio. Coloca en el 57 un satélite, el Sputnik, la primer satélite que da vuelta a la Tierra, y al año siguiente coloca a una perra
en una nave que le daba la famosa perra laica, que además mintieron, pobrecita perra murió, pero ellos dijeron que no. Sí, sí. Y después en el 62 ponen un hombre en el espacio. Entonces, con el discurso de la igualdad, con el discurso de la justicia, con el discurso, además, el desarrollo tecnológico. Esto es casi imbatible. A mediados de la década del 60, lo que está haciendo el comunismo en el mundo. El marxismo daría la sensación de que es imbatible. Por eso digo, supongo también que debe haber tenido un enorme atractivo. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, es complejo el tema, ¿no? Ajá. Obviamente no se podría simplificar, me parece que sería un error, pero primero que efectivamente ellos tienen lineamientos generales que los guían. Uno de ellos lo determina el propio Lenin. Lenin dice electrificar, Claro. pone el tema de la electricidad, de la Electricidad. energía. Mirá, fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Problema que podríamos hablar hoy. Sí. Allí dice electrificar todo Rusia. Claro, la electricidad es progreso. Claro. La electricidad es Era una expresión técnica. de modernidad gigantesca por parte de ellos. Claro. Eso lleva luego también con la idea de que el obrero, que la industria es la madre del desarrollo porque porta la clase transformadora de la sociedad, los hace también hacer un gran esfuerzo, yo diría infrahumano, para desarrollar la industria pesada. Luego, efectivamente, la competencia con el capitalismo los lleva a hacer estas proezas. Muchas están sobregiradas, pero muchas son reales. Las naves espaciales fueron. Pero claro. Gagarin existió. Y ellos, Kennedy se volvía loco. Sí, claro. Junto con eso desarrollaron, y me parece mentira, en paralelo desarrollaron una industria bélica. Ajá. Que atemorizaba a Occidente. Claro. Cuando yo viajé en 1970, una de las cosas que participé fue el desfile del 7 de noviembre, que era el desfile del aniversario de la Revolución. Ese desfile era militar. El desfile del 1 de mayo era cívico. Y el desfile del 7 de noviembre era militar. Todo el poderío. No te puedo explicar. Los misiles que tenían algunos no doblaban en las esquinas, tenían que desplazarlo por lugares especiales porque tenían más de 100 metros de largo. Claro. Después que se hacía el desfile, había que repavimentar parte de Moscú porque se destruía el pavimento del peso. Así que ellos hicieron ese desarrollo de la base material. Eso se hizo a costa de un enorme sacrificio humano de un pueblo que tiene sus costumbres, su idiosincrasia, que si no entendés la idiosincrasia del ruso, es difícil de comprender porque piensan de otra manera que nosotros. Yo creo eso. ¿Sí? Creo que sí. Nosotros, vos fíjate cómo resuelve Putin cuando le toman un teatro en Moscú. Le tira gas venenoso y mata, y mueren un montón de. Cuando pasó eso, cuando los chechenos tomaron. Exactamente, y mueren un montón de espectadores. Sí. Murieron los chechenos, los mató a todos, pero mató a 300 tipos, no me acuerdo cuánto era una cifra escandalosa. Yo cuando lo leí del diario dije, esto lo va a fortalecer a Putin, porque para los rusos era un tipo decidido que sacrificando la sangre rusa una vez más, resolvió el problema checheno, los amasijó. Digamos, para nosotros es brutal, porque es brutal. ¿No? Bueno, murieron millones de seres humanos. Yo te la regalo, el sacrificio, lo que llamaban sacrificio revolucionario, porque vos, que sos historiador, venía un tipo cuando terminabas el profesorado, la carrera que hiciste, o la facultad, y te decía, Claudio, te necesitamos en Siberia. No, pero mi familia acá y mi casita, mi casa no, porque eran todas, no había propiedad privada, pero tenías así, no, pero yo no quiero. Sí, te vas a Siberia, si no te vas a Siberia no vas a trabajar. Bueno, esto tiene un componente que primero, esto yo te insisto, es la aproximación de un observador y no de un especialista, ¿no? Que tiene que ver también
con la idiosincrasia de algunos pueblos. Mira, te cuento algo que va en la línea de lo que vos decís. Estuvo acá hace unos 3 meses, Sí. uno de los asesores que tiene Putin, Sí. se llama Dugin. Ujú. Bueno, yo estuve conversando con Dugin, que Sí. además tiene una barba larga, bueno, parecía el mano santa que tenía la zarina para cuidar a su hijo. Bueno, él lo que dice es que el pueblo ruso vivió siempre bajo formas de gobierno autoritario. Claro. Y que Putin entonces es la expresión cultural de una vieja tradición rusa. Sí, claro. O sea que no es una cosa puesta a la fuerza, forma parte de la cultura y la naturaleza del pueblo ruso. Claro. Putin expresa eso. Claro. Ayer estuve en la conferencia que dio en Poder Ciudadano en el 30 aniversario de ayer. Se hizo la fiesta de festejo de Poder Ciudadano, los 30 Ajá. años de Poder Ciudadano, y vino Fernando Enrique Cardoso. Ah, sí. Y entonces contaba que en un momento él viaja a verlo a Putin, charla con Putin. Estamos hablando de una figura, el expresidente brasileño, 88 años, Sí. una figura de esas excepcionales que da la historia, ¿no? Esos que cada tanto, porque un intelectual impresionante, Sí. la formación que tiene, la capacidad de explicación que tiene. Entonces lo fui a ver a Putin, y Putin me explicó los grandes trazos que guían su accionar. Él dice: nosotros, los norteamericanos creen que nosotros queremos la guerra con ellos, que queremos ocupar su territorio, sus pertenencias, meternos en América Latina. Nosotros queremos que nos respeten. Para eso suena: nosotros queremos que nos respeten. Que nos respete, decía Fernando Enrique, quiere decir, no se metan con nosotros. Nosotros Claro. tomamos Crimea, Claro, problema nuestro. No se metan. Claro. De acá para acá, no se metan. Ah. Eso es una cosa de la idiosincrasia. Es impresionante que un hombre de la KGB haya llegado al máximo poder de Rusia. Tiene La inteligencia que vos hablabas. pero claro, Servicio de pero inteligencia. claro, son los tipos que conocían que el eje de construcción del sistema estaba en la inteligencia, Claro. en el espionaje. En el espionaje, eso que uno ve en las series, un poco ridiculizado, pero era así. O sea, la gente de talento en Rusia estaba en el servicio de inteligencia. Pero no te quepa la menor duda. Claro. Pero no te quepa la menor duda. Y para ellos era un frente fundamental. Bueno, esto ha producido acontecimientos, mirá, me vienen así como borbotones y Sí. anécdotas en realidad de la historia. Pero nosotros olvidamos, por ejemplo, hay un libro de Jesús Rodríguez sobre el caso chileno. El caso Chile, cuando gana la Unidad Popular en 1973, 70, perdóname, 70, yo estaba allá, en la Unión Soviética, exactamente, en el año 70. Cuando gana la Unidad Popular, claro, uno tiende a ver los fenómenos parcialmente. Jesús Rodríguez explica en un libro muy interesante lo que se jugaba en Chile, en ese paisito largo del continente perdido, del sur, del traste del mundo. Pero bueno, ese era otro concepto que tenían los soviéticos en ese momento, que era, ahí se jugaba, primero una disputa por... En el marco de la Guerra Fría. Exactamente. Claro, absolutamente. ¿Y por qué te lo traje? Porque cuando es el golpe de Pinochet, cuando se da el golpe de Pinochet, el secretario general del Partido Comunista Chileno, Corbalán, es canjeado por un preso, por un espía norteamericano. Sí, sí. Entonces se cambian un secretario general de un partido por un espía. Entonces la concepción es la concepción de un aparato fundamentalmente basado en la inteligencia. En la inteligencia, hablo de los servicios de inteligencia. Sí, ¿no? sí, El espionaje, la infiltración. Todo esto es así, ¿no? Sí. Te voy a hacer una pregunta, que es lo que me da vuelta en la cabeza. Efectivamente, de alguna manera, brutalmente, de manera despiadada, criminalmente, digamos, los soviéticos, quemando generaciones,
hicieron de la Unión Soviética una potencia. Sí. Quizás había que hacer cola para comprar helado o leche, pero el aparato militar y tecnológico que ellos tenían era sobresaliente y estaba casi en algún momento al mismo nivel que la economía capitalista. Sí. En 40 años ellos siguieron los principios del marxismo. Hay que generar riqueza. Ahora, el socialismo del siglo XXI, que viene a la caída del muro de Berlín, que tengo la sensación que son los náufragos que han quedado agarrándose los maderos en el mar de los sargazos, siguen principios contrarios al marxismo, a pesar de que a Maduro le vi en una foto que tenía el librito de Lenin, el imperialismo, etapa superior del capitalismo, lo tenía para mostrar, se sacó una foto así. O sea, dicen ser socialistas, dicen seguir los principios del marxismo y no han sido capaces de generar riqueza, como la generó la Unión Soviética. Y entonces... Y otra cosa, y que con eso te termino, que tenés dos preguntas para contestarme. Por un lado, ¿qué ha pasado? Que aquel socialismo luchaba por la riqueza y este socialismo ha generado pobreza. Y por otro lado, el sujeto de la historia para el marxismo han sido los obreros. Y para este nuevo modelo del siglo del socialismo del siglo XXI, no son los obreros, son el lumpen, los marginales, el detritus de la sociedad que ellos han generado. Sí. Primero, me parece que no se puede despegar esta pregunta que vos haces con el fracaso, porque finalmente en el año 89 eso que parecía inconmovible se cae sin necesidad de, se cae, implosiona. No lo defienden ni sus partidarios. Claro. Es una cosa impresionante cómo cae el sistema socialista real, esa maquinaria de los misiles de 100 y pico de metros y de la industria pesada, etcétera, etcétera. Después hay un tema que para abordar que es mucho más complejo, que yo creo que en un momento ellos pierden la guerra por el desarrollo tecnológico. Ajá. Porque construyeron la industria pesada, pero cuando llegó la era de la computación quedaron relegados. No entendieron, algo se les pasó ahí. Pero bueno, vamos a lo tuyo. Vamos a la pregunta. Fíjate que no se puede descolgar eso no se puede separar eso de la derrota por un lado y del no procesamiento de esa derrota por parte de la izquierda, porque la derrota genera la dispersión y la disolución del sistema de lo que se llamaba el Movimiento Comunista Internacional, que era una organización internacional donde estaban todos los comunistas del mundo. Entonces todo eso se cae a pedazos con el muro de Berlín, se cae, se disuelve. Lo que queda es Cuba. Claro. Y acá hay que pensar mucho en el papel de Cuba, porque Cuba queda, por un lado, siempre fue una islita increíble que sobrevive ahí al lado de los Estados Unidos, en una época a fuerza de el peso de la Unión Soviética y de los misiles de la Unión Soviética que apuntaban a Estados Unidos, digámoslo. Sí. Pero Fidel Castro es un tipo importantísimo que la historia va a tener que revisar muchas veces, porque él entiende y se acomoda a esa caída y entiende que si no genera apertura, lazos, si no expande nuevamente la influencia de la ideología, Cuba está destinada a morir. Yo creo que ahí Fidel hace, no por casualidad, los principales acuerdos que hace con Chávez, además de que se lleva el petróleo venezolano, es decir, el negocio es caro para los venezolanos. Claro. No solamente hace eso, sino que hace un acuerdo también que está basado mucho en la presencia de la inteligencia cubana, que no es la rusa, pero es bastante sofisticada, y hace un acuerdo de que es la presencia de los militares cubanos en Cuba, en Venezuela. Entonces acá en realidad estamos hablando claramente de que el proceso venezolano, estamos hablando, simplificando,
pero empieza con un intento de golpe de Estado. Chávez lo primero que intenta es un golpe. En el año 92. En el año 92. Luego, con ese intento de golpe de Estado, él se hace popular, se hace conocido. Ahí no lo conocía nadie. ¿Cómo? Ahí no lo conocía nadie. Claro. Era un oficial del ejército venezolano. Además, en un país que los militares no tenían gran protagonismo. Claro. Porque venían de la democracia más sólida de América Latina. Claro. Entonces me parece que ahí ahí se empieza a jugar la improvisación teórica del neomarxismo, o como lo quieras llamar. Esa cosa que está indefinida y que efectivamente pierde la razón de ser que había dado lugar a la revolución del 17 en Rusia. Entonces se confunde eso con el ejercicio puro y duro del poder. Otra vez volvemos al dilema histórico. En un país que no da para repartir. Claro. Otra vez estamos frente a esto. Entonces, ¿cómo generamos riqueza? Incluso fueron para atrás, porque el sistema económico venezolano fue para atrás, no ha tenido o no ha generado iniciativas. Yo creo que eso contagia a todos los sectores, a todos los grupos de izquierda. Te vuelvo a decir, si a vos Freud habla de duelo y melancolía, ¿no? Ajá. Si vos se te murió algo y te quedás melancolizado, es decir, no haces el duelo, no superás el dolor, seguís viviendo del muerto, seguís viviendo para el muerto. La izquierda no hizo ese proceso y es toda hija de la derrota del 89. Hayan apoyado o no al socialismo real. Claro. Aún los grupos que no tenían nada que ver, pero la creación de ese sistema modélico que iba a regir en toda la humanidad se disolvió. Y se disolvió y se murió la esperanza esa. Exactamente. Entonces, la reinvención que quieren hacer los grupos de izquierda me parece que adolece ya de toda base digamos, no tiene nada que ver con el leninismo ni con el marxismo. Hay mezcla de nacionalismo, de esa cosa tercermundista que generaron en su momento los cubanos, porque hay varias vertientes por las cuales se alimenta la influencia soviética, ¿no? Entonces me parece que lo que vos estás pidiendo, que es ese rigor, de decir, bueno, pero si no desarrolla la clase obrera y no hay más portador de desarrollo en Venezuela, pero no solo en Venezuela, acá los grupos de izquierda son pobristas. Sí. No son. ¿Qué es esto del pobrismo? Y este pobrismo es pensar que lo que Marx definió como lumpenproletariado, la marginalidad puede ser protagonista del cambio social. Los marxistas lo explicaban diciendo no pueden ser portadores del cambio social, porque esto tenía una lógica, que era la revolución industrial. Volvemos al inicio de nuestra charla. Produjo una clase nueva, que era la clase obrera, que reemplazó al artesano. Produjo una clase nueva. Esa clase nueva es la destinada al producir el cambio. Al perder incluso incidencia la clase obrera en los procesos de desarrollo mundial, porque no es un problema solo latinoamericano, porque Latinoamérica se expresa de una manera más patética. Ese sujeto histórico de la revolución va siendo reemplazado por lo que se llaman movimientos sociales, esos grupos que reivindican, que en realidad tienen muy poca... Lenin supongo que se hubiera agarrado la cabeza porque no tienen conciencia de clase, lo que él suponía que era conciencia de clase, que él llamaba de clase en sí, para convertirla en clase para sí, es decir, la clase que se apropia de la ideología para liberarse. Y entonces tenemos esta cosa que ahora ya es un cocoliche para desarrollar en otro programa, pero es un cocoliche porque vos fíjate que, por ejemplo, yo nunca imaginé grupos que se dicen marxistas o de izquierda que hagan clientelismo político. Y acá en Argentina tenemos la mayoría de estos grupos han caído en el clientelismo político. Hace no mucho escuché un especialista en barras de fútbol
que hay un par de barras que las maneja un grupo trotskista. Entonces, es una cosa inconcebible, porque eso era lo contrario de aquel puritanismo de clase que esgrimían los clásicos del leninismo, ¿no? Es decir, es impensado. Los rusos combatían a la marginalidad, por eso había pena de muerte, por eso los ladrones eran fusilados. Jorge, acá el operador Leonardo me dice está corriendo que sí, que nuestro tiempo se agotó. Bueno, pero bueno, yo te agradezco, ha sido muy buena la charla contigo, y bueno, si este programa continúa, si tenemos la fuerza y la suerte de continuar, yo te voy a invitar nuevamente para conversar más de los tiempos actuales. Qué bueno, te agradezco. Gracias. Ha sido un placer, Jorge. Un placer estar acá.